Hola, buenos días. Mi nombre es Max Pinto y soy gerente de inversiones y productos de Inversiones Sura y les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario de inversiones internacionales. Hoy nos acompañan, vamos a hablar de tres secciones. Una es comentar brevemente lo que está ocurriendo en términos de inversión internacional. Después hablaremos y ingresará Pablo Mate, quien es el jefe de nuestra oficina de inversiones Sura en Estados Unidos, que es una nueva solución que estamos teniendo para nuestros clientes. Y por último cerrará un capítulo del lado tributario, William Peñas, que nos explicará y nos comentará distintas formas de organizarse y cómo tributan los distintos instrumentos o qué ventajas o desventajas puede invertir en uno o en otro. Desde ya voy a comenzar yo con una visión bastante simple o muy breve con respecto a lo que está ocurriendo en el exterior, para después pasar a las distintas secciones. Bueno, yendo en materia, quiero entrar con respecto a los mercados. Los mercados, como ustedes pueden ver, está pasando una serie de cosas. Yo los quiero nombrar así brevemente 5 puntos que son, creo, los más importantes que nos están afectando a nosotros. La primera es que hoy nos enfrentamos a la inflación global más alta en los últimos 40 años. La inflación es una enfermedad que nosotros teníamos dada por controlada y en algunos casos prácticamente erradicada, pero lamentablemente volvió a tomar un rol protagónico que no veíamos desde principios de los 80. ¿Qué es lo que nos ha llevado a controlar esa inflación, a controlar esa enfermedad? Es un ajuste en la política monetaria más rápida en los últimos 30 años. Las tasas de interés han subido en todas las latitudes, con gran parte de todas las grandes economías, con una fuerza, con una potencia que hace mucho tiempo no se veía, porque claramente lo que estamos tratando es de controlar la inflación. El ajuste en política monetaria trae consecuencias positivas, que es el control de la inflación, pero trae consecuencias que no son tan buenas, como es el tema de la caída en la actividad futura. Entonces, lo que estamos viviendo también son temores de recesión, temores de contracción, temores de caídas en actividad, lo que ha hecho que las bolsas se resientan, porque las bolsas al final del día nos representan las posibilidades o los retornos futuros de cómo vemos a las compañías. Por nuestro lado, aquí en Chile estamos con la tasa de política monetaria más alta en los últimos 20 años, es decir, estamos con una contracción, un freno de mano, un remedio para controlar la inflación que hace mucho tiempo no veíamos y que está generando algunos efectos importantes en el control de la inflación, pero también nos genera un panorama en el mediano plazo más bien de contracción de nuestra actividad económica. Y a nivel mundial hay otra cosa que a nosotros sí nos está generando también hoy por hoy algo de inflación, y es uno de los factores que persisten, es que el tipo de cambio real está en los niveles más altos en los últimos 20 años. Vamos a hacer una muy breve pasada con respecto a lo que está pasando, y aquí les quiero mostrar cómo han sido los retornos de básicamente las distintas clases de activos este año. Dado que sale la inflación tan elevada, hace que las tasas de interés suban, eso hace que los descuentos caigan y que los valores presentes de las acciones caigan. Y entonces, lo que siempre hemos diversificado entre renta fija y renta variable parece no ser suficiente, porque tenemos retornos negativos tanto en renta fija, cuando vemos índices de mercado emergente cayendo en dólares casi un 30%, o de bonos de grado de inversión cayendo un 17% este año, o incluso hasta el bono del Tesoro americano, que estamos hablando de bonos AAA, están rentando en forma negativa cercano al 15%. Por el lado accionario, vemos que los retornos accionarios tampoco han estado bien, con la única excepción de Latinoamérica, que tenemos un retorno casi cercano a un 10%, pero todo lo demás está en el barrio entre el 20 y hasta un 40% de retorno negativo en dólares. ¿Qué es lo que pasó? Y quiero hablar de la inflación, que es la enfermedad que parecía erradicada. Básicamente, y aquí quiero mostrar 2 puntos nomás muy rápidamente, que es la inflación de Chile llegó a niveles de 14%. El rango meta del Banco Central es en torno al 3%, que en general, años más, años menos, nos movemos en ese rango, pero en los últimos 18 meses esto se salió de curso, al igual que en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de básicamente 4 factores que esto ha generado.
El primero, la caída o los problemas en las cadenas de suministros. B, los problemas de la liquidez. C, problemas con el tema de los commodities, principalmente con temas de alimentos, porque claramente al haber problemas en la logística no se pudieron producir muchos alimentos, más allá del agravante que tuvimos en la guerra con Rusia y Ucrania. Y por último, y lo digo para todos los países con excepción de Estados Unidos, es el problema de un tipo de cambio de un dólar tan fuerte que básicamente a todo el resto de la economía le genera inflación. Pero ¿qué hemos estado haciendo? Y aquí voy a ir rápido a lo que hemos estado haciendo, básicamente tanto a nivel local como a nivel internacional. Vemos a bancos centrales subiendo fuertemente su tasa de política monetaria. Como les contaba recientemente, tenemos la tasa de política monetaria en Chile más alta de los últimos 22 años, 23 años, es decir, esta tasa de política monetaria no la veíamos desde la crisis subprime, perdón, desde la crisis asiática. Incluso la crisis subprime, que fue bastante fuerte y que llegó un poquito más del 8, son niveles bastante más bajos de los que tenemos al día de hoy. Por el lado de Estados Unidos, la tasa está subiendo, la Reserva Federal parte más tarde, parte con un cierto rezago, pero después dado ese mismo rezago y para mantener su credibilidad, está levantando fuertemente las tasas entre reunión de las distintas que va generando. Nosotros pensamos que al menos en Chile ya la tasa de política monetaria ya tocó techo y creemos que en el caso de la Reserva Federal tocan algunas subidas adicionales para lograr el objetivo que es el control de la inflación. ¿Cómo les ha ido? Y veamos cómo ha estado generando, si ha tenido efecto este remedio o no. Y aquí quiero mostrar dos láminas. Y la primera en el caso de Chile. En el caso de Chile, como decía, el Banco Central tiene un objetivo de tener la inflación en el barrio del 3%, en torno a un 3%. Cuando vemos las compensaciones inflacionarias que estamos pidiendo entre invertir en UF, en términos reales o en términos nominales, la compensación inflacionaria o la inflación implícita que se estaba pidiendo en los papeles para los próximos 10 años, hasta hace unos 3, 4 meses atrás, llegó a estar casi al 5%, y para los próximos 5 años llegó a estar casi al 5,5%. Hoy, digo con más tranquilidad, pero con algunos grados de incertidumbre todavía, vemos que esas compensaciones inflacionarias han venido cayendo en forma importante. Todavía ninguna de las dos llega al 3%, pero ambas están ya bajo el 4% y están más cercanas al 3,5%, que se parece un poco más al rango meta del Banco Central. Por lo tanto, creemos que al menos en Chile el Banco Central ha hecho un trabajo extraordinario, con una fuerza y una claridad importante, que ha anclado las expectativas de los agentes del mercado y que nos permiten ver el tema inflacionario con buenos ojos. ¿Está todo solucionado? No, para nada. Pero sí creemos que parte del esfuerzo importante que hay que hacer en términos de control de inflación, el Banco Central sí lo ha realizado. Por otro lado, cuando vemos la Reserva Federal, que tiene un objetivo más en el margen del 2% y que se manejaba regularmente en esos niveles, vemos todavía que está por sobre el 2,5%. Pero indudablemente en los últimos meses, desde estar en el caso de la compensación inflacionaria a 5 años sobre el 3,5%, ya hoy ha bajado casi un punto en los últimos meses, producto de las subidas de tasa, de los problemas o de los temas que está generando en el mercado inmobiliario, de algún grado de debilitamiento todavía muy marginal en su mercado laboral, con las mejoras que hemos tenido en el tema de los suministros, con las mejoras en el margen que hemos tenido en los commodities, es decir, no se ve solucionado, pero se ve un mejor panorama. Cuando miramos esto a 10 años, por cierto, hemos disminuido las compensaciones, pero todavía diría que estamos a medio camino. Queda todavía trabajo por hacer por parte de la Reserva Federal. ¿Qué hacer en estos escenarios? Muy brevemente, voy a hacer dos cosas. A nivel local, solamente contar que claramente las tasas, y aquí voy a mostrar las tasas como están, tanto en pesos como en UF, se ven a nivel sumamente atractivas, se ven sumamente elevadas, se ven interesantes, son niveles que no se ven habitualmente y que tienden a tener un componente, y voy a decir algo que desde el punto de vista metodológico no es correcto, pero desde el punto de vista práctico sí lo es, tienen rentabilidades más asociadas a índices accionarios que a índices de renta fija, y con una volatilidad bastante inferior.
Como decía recién, las tasas de NUEF solo han estado en estos niveles cuando estuvimos en la crisis subprime. En los últimos 20 años solamente las vimos, y por muy corto tiempo, en estos niveles. Las tasas en pesos, que tenemos una historia un poquito más corta, es por lejos el nivel más alto, y cuando vemos TPM, como comenté anteriormente, es solamente desde la crisis asiática. Y por último, ¿qué hacer entonces afuera? Afuera también vemos algunas oportunidades todavía muy suaves en el mundo renta fija, pero creemos que hay una oportunidad importante de buscar algo de descorrelacionarnos, de diversificar, de buscar nuevos actores, porque generalmente, como mostré recién, teníamos renta fija, renta variable, y cuando se escapa la inflación, afecta a todos los activos de igual manera. Entonces, una alternativa que estamos poniendo a disposición y que ha venido siendo pionero Sura es ofrecer ciertos activos alternativos. Y aquí, en un breve imagen, les muestro las distintas alternativas o los distintos activos que con diferentes vehículos, tanto para nuestras plataformas internacionales como para nuestras plataformas nacionales, estamos poniendo a disposición de ustedes. Básicamente, con estos activos lo que tratamos de buscar es A, ganarle a la inflación, B, tratar de descorrelacionarnos de los activos más tradicionales y bajarle en cierto grado el riesgo a sus portafolios sin sacrificar rentabilidad. Esto es una invitación a una conversación, esto es una invitación a que ustedes hablen con sus asesores, que busquen las alternativas más adecuadas. Como comenté, y por el tiempo que tengo, son muchas y no vamos a alcanzar a discutirla una por una, pero ahí les muestro desde el mundo del real estate, que tiene retornos entre el 6 al 8% en dólares, que podríamos hablar desde un multifamily, hasta el mundo ya bastante más agresivo, con bastante menos liquidez, pero que tiene retornos bastante más atractivos desde el venture capital. Es decir, hay distintos productos o soluciones para cada tipo de persona, para cada plazo y para cada perfil. Y la invitación es a conversar con sus asesores, es encontrar el vehículo adecuado y la clase de activo que sea idóneo para ustedes. Como comenté, la idea es mostrar la solución que estamos teniendo nosotros desde los Estados Unidos y las distintas alternativas, y como decía tiempo, Sura ha venido trabajando desde hace muchos años en dar soluciones no solamente locales, no solamente internacionales, no solamente con arquitectura cerrada, sino con arquitectura abierta. Así que por lo mismo los invito a diversificar, a buscar nuevas alternativas de inversión, y en esa línea les quiero presentar hoy día a Pablo Mate, que es el jefe de nuestra oficina de inversiones Sura, que está hoy desde Miami, y lo invito a él para que presente cuál es la solución que estamos ofreciendo a nuestros clientes desde los Estados Unidos. Por favor, Pablo, adelante. Quisiera complementar un poco lo que estabas conversando tú respecto al tema de invertir en el extranjero. Y tú hablas recién de todas las alternativas que Sura ha ido poniendo en la mesa para que los clientes vayan construyendo este patrimonio diversificado, tomando alternativas locales y también tomando alternativas internacionales, ¿cierto? Hablaste de esa diversificación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy día desde Inversiones Sura? Es poner otra alternativa más para seguir complementando este patrimonio diversificado con distintas alternativas que combinadas van construyendo ese futuro para cada uno de los clientes. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en Inversiones Sura? Decidimos constituir una empresa, un vehículo en Estados Unidos directamente. Entonces armamos una empresa acá en Estados Unidos y la hicimos como una RIA, un Registered Investment Advisor. ¿Y cuál es la gracia de este vehículo? Que este vehículo está diseñado para asesorar en inversiones a los clientes. Los reguladores tienen los ojos encima de este tipo de vehículos para que se cumpla el deber fiduciario. ¿Y qué es esto? Es poder exponer y anteponer los intereses de los clientes por sobre los que pudiéramos tener legítimamente nosotros. Y ese es el vehículo que nosotros consideramos que es el más apropiado para poder abrir esta nueva oferta desde acá, desde Miami, a todos los clientes de Sura Latinoamérica, incluidos los clientes acá en Chile.
¿Cómo parte esto? Hay una asesoría que es integral, y es integral porque se mira desde el aspecto local, con su asesor local, y también con nuestros asesores que estamos empezando a construir acá en Estados Unidos. Y parte con la residencia fiscal. La residencia fiscal es un elemento bastante importante a tener en consideración. Y no es solo si yo soy ciudadano o no, sino que eventualmente pueden haber otras condiciones que me hagan tener residencia fiscal, es decir, que tenga que pagar impuestos en algún otro lugar del mundo. También agregamos orientación tributaria, es decir, cómo yo logro entender los aspectos generales, sin ser una asesoría puntual, porque cada caso es muy específico y muy particular, y la legislación acá en Estados Unidos es bien compleja porque mezcla los temas federales y los temas estatales, pero buscamos poner arriba de la mesa los aspectos generales que uno tiene que considerar siendo un inversionista que está en el extranjero. Y eso nos va a llevar a distintos tipos de cuentas que nos van a simplificar no solo el presente, sino que también a muchos nos interesa el futuro. ¿Qué pasa después del término de la vida, como dice Willy, que va a estar presentando en unos momentos más? Y eso combinado con los tipos de instrumentos nos van a ayudar a construir un portafolio de inversión que busque lograr los objetivos financieros de cada uno de los clientes. Todo esto en un ambiente regulatorio conocido, estable, y de eso quiero conversar, y de eso se va a tratar un poco mi presentación de hoy. Invertir es más que invertir. O sea, la verdad, no solo depende del retorno la inversión. Invertir en el extranjero no es solo abrir una cuenta y comprar. ¿Y por qué? Y lo decía en la lámina anterior. La residencia fiscal es muy importante. Por ejemplo, si yo soy una persona que viajo mucho a Estados Unidos, no vivo en Estados Unidos, pero viajo mucho por las razones que sean. Puedo tener parientes en Estados Unidos, puedo tener una inversión en Estados Unidos, eventualmente puedo llegar a caer en el test de presencia sustancial que me gatillaría tener que pagar impuestos en Estados Unidos. Bueno, todo ese tipo de cosas uno las empieza a mover. Y esos factores, que son como tuercas, que son como engranajes, en la medida que yo voy afectando uno, voy moviendo otro. ¿Y qué otros tipos de elementos y factores influyen? Por ejemplo, ¿quién es el dueño de los recursos? Muchas veces yo puedo armar una cuenta con mi señora, puedo armar una cuenta con algún amigo, la hago conmigo mismo, lo hago a través de una sociedad de inversión, persona jurídica, y esa persona jurídica la tengo, por ejemplo, en Chile, o me convendrá hacer algo en Estados Unidos. Bueno, estos son los factores que uno empieza a mover en la construcción de la inversión. Nuevamente, no es solo retorno, no es solo inversión, porque también nos importan los impuestos. Entonces, es decir, bueno, ¿cuánto a mí me interesa que esté ordenado mi tema fiscal, tributario, en Estados Unidos y en Chile? ¿Cómo eso me impacta? Por ejemplo, Willy nos va a comentar acerca de nuevas circulares, y pudimos ver en algunos diarios de circulación nacional hace pocos días que han salido artículos respecto a nuevas normativas de impuestos internos en Chile. A mí me interesa, por ejemplo, la posibilidad de dejar beneficiarios. ¿Para qué? Para que se hagan de manera más rápida y expedita de los fondos en caso que yo me muera. Puede que no. Hay distintos temas. ¿Quién tiene el control de los activos durante la vida? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper sencillo. Muchas veces se abren cuentas conjuntas, cuentas mancomunadas, joint accounts. Pero además de los derechos que tiene, por ejemplo, para el ejemplo en simple, dos personas tienen una cuenta joint, los dos tienen el mismo derecho sobre la cuenta, los dos tienen el mismo derecho sobre el total de los activos en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Chile? ¿El patrimonio se declara de forma pareja? No necesariamente, hay que ver quién es el dueño realmente de los activos, y ahí está ese engranaje del dueño de los activos. Pero nuevamente el control. Y cuando yo tengo derecho, tengo obligaciones. Al tener esa cuenta en Estados Unidos, me atengo a las normativas de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esa cuenta puede ser considerada como patrimonio en caso de una demanda que yo pudiera sufrir como parte de como dueño de esa cuenta. Pero va el total de la cuenta, no mi mitad. Y eso eventualmente podría depender del estado en que se constituyó esta cuenta. Entonces,
¿qué les quiero transmitir? Hay muchos factores que empezar a considerar, los pros y los contras de los tipos de estructuras que yo voy a ir ocupando para construir mi inversión, para que no sea solo eficiente hoy, sino que también mañana. ¿Y esto qué nos va a ir? ¿Qué otros factores también se mueven? ¿Cuánto yo me involucro en la gestión de los activos? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo entiendo mucho de inversiones, pero no tengo tiempo para dedicarme a ella. Entonces, eventualmente necesito algún tipo de gestión discrecional, o eventualmente necesito un vehículo, un fondo, y ahí volvemos al engrane del tipo de instrumentos que hagan los movimientos por mí. ¿Y por qué? Porque se conecta con el engrane de los aspectos tributarios locales. ¿Qué pasa cuando yo vendo un fondo o una inversión en Estados Unidos? Eso me genera un efecto y una obligación tributaria en Chile. Y eventualmente, si perdí en mi inversión en dólares, pero por la apreciación del tipo de cambio tengo una rentabilidad, voy a tener que pagar impuestos. Entonces, nuevamente vemos cómo estos engranes que se ven medios lejos unos con otros, están todos muy conectados. Por lo tanto, esa orientación, esa conversación particular de cada uno de los clientes que nos visitan y que conversamos acerca de esta orientación es particular. Y eventualmente pueden existir condiciones aún que complejicen más la conversación. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad en Estados Unidos porque la invertí hace un tiempo atrás, porque, por ejemplo, cuando vino la crisis subprime, que cayeron las propiedades, yo estaba con algo de liquidez, me compré un departamento en Estados Unidos, lo tengo para la renta, y incluso me compré un segundo y lo ocupo para venir. Estos son ejemplos que nos encontramos con clientes que tienen estas situaciones. Bueno, todo eso influye al momento de construir un portafolio de inversión para poder hacerlo de manera eficiente. Hoy, tratando de buscar una eficiencia en costos, tratando de buscar una eficiencia en términos impositivos, porque nunca pierdo mis obligaciones como contribuyente en los lugares donde yo tenga esa residencia fiscal, ¿cierto? Si yo soy chileno y pago mis impuestos en Chile por esta renta de fuente mundial, y Willy nos va a explicar en profundidad más adelante, siempre mantengo esa obligación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta serie de elementos, esta serie de factores son las que nos van a definir la estructura operativa y el portafolio de inversión. Por eso yo les digo que invertir es más que invertir, es más que abrir una cuenta y ponerse a comprar. Hay que tener a la vista estos factores. Y eso es lo que hoy día nosotros queremos presentarle a ustedes como un complemento de la oferta que Inversiones Sura pone a disposición de ustedes. Por temas de tiempo, y como pueden ver, uno puede empezar a conversar y a profundizar en un montón de situaciones particulares. De hecho, los invito a participar en el chat para que nos vayan dejando sus preguntas que vamos a abordar más adelante. Pero esas situaciones particulares las podemos abordar. ¿Cómo? Contacta a su asesor. Sus asesores ya tienen la información de esta nueva oficina que estamos abriendo acá en Estados Unidos, que ponemos a disposición de ustedes para que complementen sus inversiones en el extranjero, porque recordemos, no cualquiera, o sea, cualquier persona puede invertir en el extranjero. Max lo comentaba hace un tiempo atrás. En Sura se ha puesto a disposición, por ejemplo, la arquitectura abierta, con muchos fondos que tienen acceso a inversiones en el extranjero. Se puso a disposición una plataforma internacional de inversiones. Se puso a disposición programas de activos alternativos que también invierten en activos en el extranjero. Pero no es lo mismo abrir una cuenta en una entidad directamente constituida en Estados Unidos. Tiene diferencia. Tiene cosas que complementan el portafolio de inversión. Y en un escenario complejo como el que estamos viviendo hoy día, mucho mejor parado nos pilla si estamos más diversificados, ¿cierto? En la medida que vamos diversificando, no solo en tipos de activos, sino que también en jurisdicciones, eso nos fortalece nuestro patrimonio. Por lo tanto, la invitación está hecha. Contacta a su asesor. Tenemos algunos expertos que los van a apoyar en conversar respecto a estas situaciones particulares, generar esta orientación,
¿cierto? Cuando hay casos más particulares, nosotros recomendamos consultar a un asesor tributario americano, experto y que puedan ver las situaciones particulares. Y el proceso de contratación es muy simple. Nosotros, como partimos hace poco, partimos digitales, así que todo nuestro proceso de creación de cuenta es completamente y 100% digital, así que los dejamos muy invitados a que puedan ser parte de esta oferta, comentar su patrimonio, contacten a sus asesores para que podamos conversar acerca de esta nueva alternativa que Inversiones Sura pone a disposición. Max, yo con eso quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener desde Santiago y para que conversemos en torno a estos temas que son bien importantes, no solo la construcción de un portafolio, sino que tener las consideraciones tributarias, tanto locales como en el extranjero, bien claras para poder hacer las cosas bien. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu presentación y creo que quiero rescatar un punto. Siempre nosotros hablamos de hacer traje a la medida y creo que las inversiones internacionales, ese concepto es clave. No solamente desde el punto de vista de diversificación, que podemos hablar de renta fija, renta variable, el perfil de inversión, si agregamos activos alternativos, qué activo alternativo agregamos, en qué porcentaje, con qué plazo, cómo lo voy a ver en la liquidez. Por cierto, eso es importante, pero nunca nos olvidemos también de que estas inversiones tienen un horizonte y también tenemos algunos temas que tener en consideración. ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Qué pasa si yo ya no estoy, lamentablemente? ¿Qué va a pasar con mi sucesión? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi señora? Yo estoy ahorrando o invirtiendo para tener una mejor pensión, pero puede que por una enfermedad yo no esté. Así que por lo tanto creo que hay bastante más puntos todavía que medir para ese traje a la medida. Y desde ahí yo estoy muy convencido de que en Sura no solamente tenemos los vehículos, los ingredientes, los elementos básicos para construir ese traje, sino que además tenemos un buen equipo de asesoría, tenemos más de 250 asesores que hablan de inversiones, pero que también podemos hablar de estos otros temas y que tenemos un experto dentro de la casa, que es William Peñas, y que nos va a dar algunas grandes pinceladas de los que tenemos que tener en consideración. Como dijo Pablo, esto es clave. Ustedes al final del día tienen que probablemente asesorarse o hablar ya el caso en particular de ustedes. Pero los puntos clave, las grandes avenidas, los grandes temas, sí los manejamos bien, los sabemos con detalle, y lo interesante es que ustedes también lo tengan claro a la hora de invertir, que a veces puede ser, hay cosas que nos conviene hacer aquí, hay cosas que nos conviene hacer afuera. ¿Por qué nos conviene esto afuera? ¿Será mejor hacerlo desde afuera? Yo creo que esas partes son de las preguntas que William Peñas nos va a poder contestar o dar algunas luces, porque creo que es clave a la hora de la rentabilidad final. No solamente la distribución de activos, que es lo más clásico y tradicional, sino que también de cómo estamos organizados, de cómo hacemos la inversión y desde dónde las hacemos. Por favor, y yo no, sin quitarle más protagonismo a William, por favor, cuéntanos y danos un poquito de esas luces que estamos comentando. William, por favor. Bien. Buenos días, Max. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos nuestros clientes y buenos días a todos nuestros asesores que están ahí conectados, escuchándonos en este nuevo webinar organizado por Sura. En esta ocasión les voy a hablar y conversar sobre las inversiones o los efectos tributarios de invertir fuera de Chile, de sus inversiones financieras, ¿ya? Y aquí hay que tener algunos elementos en consideración al momento cuando uno quiere invertir fuera de Chile en cualquier jurisdicción, ¿ya? No solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país fuera de Chile, que son, si uno dice inversiones en el exterior. Es distinto cuando uno, como persona natural o como persona jurídica, quiere aterrizar en otra jurisdicción, a otro país. Eso es una estructura jurídica distinta. Uno tal vez quiere perder residencia fiscal o domicilio fiscal en Chile y quiere irse a otra jurisdicción y ahí claramente no le ocurren las normas tributarias en Chile, que eso es otra situación. En este caso vamos a desarrollar esta conversación desde la mirada de un inversionista local que tiene residencia fiscal en Chile.
que vive en Chile, que tiene domicilio y residencia fiscal en Chile, sea una persona natural, una persona física, o una persona jurídica, que lleve contabilidad completa o no lleve contabilidad completa. Por lo tanto, estos contribuyentes, a la hora de tener dinero disponible, van a invertir fuera de Chile, en el exterior. Por lo tanto, nuestra legislación los llama contribuyentes, y ahí, dentro de la ley de la renta, de nuestra legislación, ahí tenemos que tener un elemento que dice cuál es la fuente de la renta. Y nuestra legislación nos ha dicho que nosotros, los contribuyentes, tributamos o quedamos afectos a impuestos por rentas de fuente mundial. ¿Qué significa rentas de fuente mundial? Que debemos quedar afectos a impuestos por las rentas que generamos en Chile, por las inversiones que tengamos en Chile, y por las inversiones que podamos ganar, o las rentas que podamos generar fuera de Chile. Por lo tanto, dicho eso, en conjunto, eso se llama rentas de fuente mundial. Por lo tanto, si tenemos inversionistas, nosotros queremos invertir fuera de Chile, uno puede invertir a través de intermediarios en el exterior. Y aquí es donde nace nuestra nueva solución como Sura, de invertir fuera de Chile a través de Sura en Estados Unidos, a través de nuestra RIA, y nuestra RIA invierte a través de un custodio, que en esta ocasión es Extones, pueden ser muchos más custodios, y el inversionista que tenemos en Chile, una persona física, una persona natural, por ejemplo, una persona que se dedica al mundo del trabajo, y que tiene a lo mejor una sociedad de inversión, adicionalmente, él invierte su dinero financiero solamente, o sea, su dinero no APB, no podría invertir su dinero APB vía ese camino, y lo invierte fuera de Chile. Y lo invierte a través de nuestra RIA, a través de nuestro equipo que está con Pablo Mate, directamente en Miami, y asesorado por todos los activos financieros que uno puede a través de StoneX. Pero también existe lo que hemos desarrollado por varios años nosotros a través de Sura, que es un intermediario local. ¿Qué significa eso? Que a través de Sura Chile, nosotros, corredora de bolsa Chile, constituido en Chile, hemos invertido fuera de Chile también las inversiones no previsionales o las inversiones financieras de las personas físicas, personas naturales, y de las personas jurídicas o sociedades de inversión. Pero adicionalmente podemos invertir el dinero previsional. Llámese dinero previsional, la cuenta voluntaria y el depósito convenido. Por lo tanto, nuestra corredora de bolsa Sura Chile lo traslada físicamente a un custodio, que es Pershing, o también lo podemos enviar vía arquitectura abierta fuera de Chile. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que estas empresas generan rentas fuera de Chile. No están generando rentas dentro de Chile, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es que cuando llega fuera de Chile, estos dineros están fuera de Chile. ¿Para qué llegan fuera de Chile? Para comprar instrumentos financieros o activos financieros, o invertir en activos financieros. Y ahí, asesorados por nuestros asesores patrimoniales, se decide dónde invertir: en acciones, en UCITS, en ETF, en bonos o en fondos mutuos, de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista. Un perfil agresivo, un perfil moderado o un perfil conservador. O bajando distintos peldaños o subiendo peldaños de acuerdo al comportamiento o la volatilidad del mercado que tenga. Estos instrumentos, ¿qué es lo que entregan durante el año? Durante el año, cuando yo hago cambios de cartera o vendo algún instrumento o me paga algún dividendo, son rentas. Esas rentas se llaman rentas extranjeras. Pueden ser el mayor valor por vender algún instrumento, o un menor valor, puedo tener una pérdida, dividendos que me entreguen
los activos financieros, intereses y otras rentas que me podrían generar estos activos financieros. Por lo tanto, todo esto ocurre fuera de Chile, en el exterior. Ahora, entre los custodios, fíjense que si yo tengo custodios, en este caso, que puede ser StoneX, a través de nuestra RIA, que está en Miami, o a través de Pershing, a través de nuestra corredora de bolsa Sura, existe un proceso que se llama EDICA. Yo puedo traspasar activos financieros entre ambos, viceversa, y estos traspasos de activos financieros entre empresas Sura, entre estos custodios, no tienen tributación, no tienen efecto tributario, o sea, el efecto tributario es neutro. ¿Y por qué? Porque no hay enajenación del activo, porque yo mantengo el activo y yo lo administro por distinto custodio, pero mantengo el activo y estoy asesorado a través de Sura, pero con otra jurisdicción. Por lo tanto, lo puedo hacer las veces que quiera, sin impacto tributario. Esa es una situación que está permitido legalmente. Ahora, ¿qué es otra cosa relevante que yo debo considerar al momento de invertir fuera de Chile? Es que tengo que conocer que debo saber el domicilio o la residencia o la fabricación de los activos financieros. Por ejemplo, hay activos financieros, la mayoría de las empresas que fabrican activos financieros, la mayoría de los activos financieros están domiciliados en Luxemburgo, Irlanda o Estados Unidos. Y cuando reparten dividendos, por ejemplo, si estos activos financieros están domiciliados en Luxemburgo, estos dividendos no quedan afecto a impuestos, ¿ya? No hay retención de impuestos a estos dividendos. Y nosotros nos hemos organizado de tal forma que la mayoría de nuestros fondos mutuos no reparten dividendos porque son series de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que se va acumulando en el valor cuota, por lo tanto no hay retención de impuestos. Lo mismo pasa con nuestros activos financieros que están domiciliados en Irlanda. Por lo tanto, hay una pequeña asesoría tributaria de parte nuestra para ustedes de tener esos activos financieros disponibles para que no exista una retención de impuestos en el exterior para su cartera. No obstante, hay activos financieros, la mayoría, y yo diría todos, los activos financieros que están domiciliados en Estados Unidos, por ejemplo, una acción de Apple, de Amazon, cuando reparte un dividendo, automáticamente en la cartola ustedes van a ver una retención de impuestos de un 30%. Y esa retención queda en Estados Unidos cumpliendo una obligación tributaria de la legislación americana. Por lo tanto, si le dan un dividendo, por ejemplo, de $1.000, van a tener una retención de impuestos de $300 y el dividendo neto van a ser $700. No obstante, en varias jurisdicciones, ¿cómo funcionan los países? Existen métodos para buscar que los impuestos retenidos fuera del país de residencia del contribuyente se puedan mitigar, ¿ya? Existen métodos unilaterales que los contiene la misma ley de la renta. En nuestro caso, por ejemplo, en Chile lo contiene el artículo 41A, que permite que ese impuesto retenido fuera de Chile, uno lo puede usar como crédito acá en Chile contra los impuestos. Acá que uno tiene que colacionar después en su renta. No obstante, cuando usa uno ese mecanismo, también tiene que saber que de alguna forma va a tener que someterse a una especie de fiscalización porque va a tener que demostrar cómo está usando este crédito. Pero también lo podría usar solamente por la renta neta líquida percibida, por los $700 que recibió, y no someterse al otro método. Existen los dos métodos. O también existen otros métodos que uno los puede mitigar a través de convenios de doble tributación, pero con Estados Unidos no tenemos un convenio de doble tributación vigente, por lo tanto uno usaría el método que tenemos hoy día en la ley de la renta. También uno tiene que considerar el domicilio del activo financiero
para efectos de impuesto a la herencia. Por ejemplo, en Luxemburgo, activos que estén en Luxemburgo o en Irlanda, ante el fin de la vida del inversionista, persona natural, no hay retención de impuesto por la cartera o por las inversiones que tengan en estos activos financieros. Por lo tanto, si le ocurre el fin de la vida al titular de la cartera y se acercan los herederos a cobrar esta sucesión, se le va a entregar rápidamente a través de cobrando una herencia intestada o una herencia testada. Pero acá hay una distinción si tienen activos financieros domiciliados en Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué dice la legislación americana? Es que si tienen activos financieros que superan los $60.000, ahí se someten a un impuesto a la herencia en Estados Unidos, siempre y cuando el activo financiero sea domiciliado en Estados Unidos. Una acción de Apple, de Amazon, ¿cierto? Pero solamente esto aplica por una persona natural. Por lo tanto, si uno quisiera decir, me gusta invertir en activos financieros de Estados Unidos, tal vez uno dice, prefiero invertir como una sociedad de inversión chilena. ¿Por qué? Porque las sociedades de inversiones uno dice, no mueren. Por lo tanto, nunca le va a ocurrir el fallecimiento, por lo tanto, nunca se va a someter a una herencia. No obstante, también nosotros, a través de instrumentos activos financieros en Luxemburgo y en Irlanda, también hay una pequeña asesoría donde ustedes también pueden invertir para tal vez tener sus inversiones y no quedar afecto a ese impuesto a la herencia. Ahora, todo esto pasa fuera de Chile y es bueno conocerlo para poder saber a qué es lo que uno se enfrenta a la hora de invertir fuera de Chile. Ahora, hay cumplimientos tributarios que uno debe conocer que suceden en Chile. Por ejemplo, como Sura Chile, nuestra corredora de bolsa, es una entidad que tiene domicilio en Chile y tiene RUT, que tiene iniciación de actividades en Chile, es una entidad que debe dar cumplimiento a las normas chilenas. Y existe una declaración jurada que emite el Servicio de Impuesto Interno y le dice a nuestra corredora de bolsa, Chile, le dice, miren, ustedes todos los años, en el mes de marzo, deben informar solamente las rentas y las inversiones de las inversiones financieras, que conozcan de sus inversionistas, sean personas físicas o personas jurídicas. Por lo tanto, nosotros no podemos estar ajenos a eso. Corredora de Bolsa Sura Chile e informa en el mes de marzo al Servicio de Impuestos Internos todas esas transacciones y esas rentas. Al Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos en Chile conoce toda esa información de lo que viaja fuera de Chile. Pero no informa dentro de esa declaración jurada o proceso que va ahí, no están contenidas las inversiones previsionales, solamente las inversiones financieras. Ahora, el inversionista que tiene residencia fiscal en Chile, sea persona natural o persona jurídica, tiene una obligación tributaria en Chile al momento de invertir fuera de Chile. Y es una obligación tributaria para ellos, no para las compañías financieras. Y ahí el inversionista debe reportar directamente al Servicio de Impuestos Internos la declaración jurada 1929 en el mes de junio de cada año. Y hace poquito, hace un par de semanas, hemos visto donde el Servicio de Impuestos Internos emitió la circular 48, formalizando multas por no realizar o dar cumplimiento a esa declaración jurada. Por lo tanto, hoy día la obligación tomó mucho más fuerzas, porque si uno no realiza la declaración jurada, va a tener las multas que está formalizando el Servicio por Interno a través de la circular 48. Por lo tanto, nosotros como Sura, Chile, en el mes de marzo, le emitimos una especie de certificado tributario a nuestros clientes
porque la declaración jurada 1932 no tiene certificado tributario. Entonces nosotros, para ayudarlo al cumplimiento tributario en el mes de abril, para el formulario 22, le entregamos este certificado tributario a nuestros clientes. Y aquí hay que poner harta atención porque la información de las rentas extranjeras que nosotros informamos no aparece en el formulario 22. Como la típica renta que uno invierte dentro de Chile, cuando uno hace la propuesta, va en el mes de abril y aparece el formulario, no la van a encontrar en el formulario 22, no aparece. Entonces, uno tiene que incorporar la manito. ¿Y de dónde saca esa información? La puede sacar de los agentes retenedores que está en la declaración jurada 1932 que nosotros informamos, o a través de este certificado que nosotros le emitimos en el mes de marzo, que está a través de nuestro sitio web, o que le entregan nuestros asesores en el mes de marzo. Por lo tanto, esa información la van a usar como base para que la usen en el mes de abril para incorporarla dentro de su renta neta o renta bruta del global complementario, o dentro del balance, si es una persona jurídica que lleva contabilidad. Y en el mes de junio, que son 2 meses después de abril, en el mes de junio, nosotros, como Sura, como un servicio único y diferenciador y apoyando a nuestros clientes, nosotros les entregamos un borrador de la declaración jurada 1929, ¿y por qué un borrador? Porque nosotros no somos el sujeto obligado de realizar la declaración jurada 1929, sino el sujeto obligado es el inversionista. Pero nosotros, como tenemos la información de las inversiones fuera de Chile, se lo entregamos directamente a nuestro cliente para que puedan dar este cumplimiento tributario y así hoy día justamente evitarse de estas multas que fueron formalizadas por la circular 48. Ahora, ¿qué ocurre con nuestra nueva solución a través de invertir en el exterior, a través de Estados Unidos? Como es una institución que está en una jurisdicción fuera de Chile, estas empresas que están en una jurisdicción distinta no tienen ninguna obligación legal de informar nada a ninguna institución chilena. Por lo tanto, no viaja información a las instituciones chilenas. Ahora, estas instituciones que están fuera de Chile, estas nuevas soluciones, tienen distintas soluciones. Por ejemplo, uno podría lograr distintas soluciones con todo los servicios que tienen desarrollado, soluciones tal vez que pueden tener una mejor liquidez en la sucesión, que uno tal vez la asesoría personalizada y este traje a la medida que ustedes van a conseguir, lo van a poder explorar con sus asesores y las reuniones con el equipo de Pablo Mate. Por lo tanto, esto es importante que ustedes lo puedan conocer a la hora de tomar estas decisiones de poder invertir fuera de Chile. Y en esta gráfica traté de resumir todos los efectos tributarios y las cosas que pueden hacer con estas inversiones. Con esto termino mi explicación y mi conversación, y creo que damos el pase para iniciar alguna ronda de consultas y preguntas, Max. Está silenciado, Max. Perdón. Muchas gracias, Williams, por tu excelente explicación. Y como podemos ver, hay bastantes variables que debemos considerar a la hora de invertir en el exterior y que pueden tener distintos impactos afuera, locales, y creo que son relevantes ponerle ojo y organizarnos. Y desde ahí nos llegan preguntas de nuestros clientes y dicen, bueno, ¿cuáles son las estructuras que yo puedo utilizar afuera? Y creo que esta va dirigida a Pablo Mate. Es decir, ¿cómo me puedo organizar o cuáles son las estructuras que yo debiese tener, puedo acceder en el exterior? No sé si Pablo nos puede comentar un poquito más tú desde este punto. Pablo, está muteado. Ahí.
Ahí que me habían cancelado el micrófono. Me querían cortar. Oye, buena pregunta, Max. Y conectando un poco con lo que decía William recién, acá en Estados Unidos hay diversas estructuras que se pueden ocupar, tanto para personas con patrimonio muy elevado, como para personas que tienen un patrimonio que no es menor, pero que de repente ciertas estructuras corporativas pueden salir un poco caras, no solo en la construcción, sino que también en la mantención de esas estructuras. Entonces, Willy recién hablaba de dos cosas importantes en su lámina. Primero, que la información que nosotros manejamos acá desde Sur a Estados Unidos se mantiene en Estados Unidos, no viaja a otros reguladores de ninguna parte porque no somos sujetos obligados a enviarle esa información a otro regulador, sino que al regulador americano. Eso es lo primero. Dicho eso, existen acá en Estados Unidos diversos tipos de cuentas. Y cuentas, hace un momento atrás yo conversaba de las cuentas en conjunto, las joint accounts, que son bastante usadas en Latinoamérica, pero hay que conocer bien todos sus efectos, todas sus implicancias, y hay otros tipos de cuentas y otros tipos de estructuras que de manera muy simple y muy barata se pueden realizar para clientes con inversiones de tamaños intermedios, que no justifican la creación de una empresa o de una persona jurídica, ni en Chile ni en Estados Unidos, ¿cierto? Ese tipo de cuentas, Willy lo hablaba recién, la posibilidad de designar beneficiarios. Aquí en Estados Unidos existe la posibilidad de designar beneficiarios en la cuenta en el caso de la muerte, lo cual facilita muchos procesos y trámites. Si yo tengo una cuenta de inversión común y corriente, y me muero, mi familia va a tener que hacer una serie de trámites, además de todos los temas de la posesión efectiva en Chile, va a tener que hacer una serie de trámites legales acá en Estados Unidos, los cuales pueden tomar incluso años, porque hay que pasar por ciertos tribunales, cierta validación y certificación de documentos, todos esos procesos que son complejos. Nosotros acá desde la facilidad de tener un vehículo americano, porque ahí Willy mostraba, hoy día se puede abrir una cuenta personal de inversiones a través de la corredora en Chile, pero eso se hace a través de un vehículo que está regulado en Chile y como él decía, toda esa información pasa a los reguladores locales. En cambio, cuando tenemos esta cuenta directamente en Inversiones Sura en Estados Unidos, esta información se mantiene acá y nos abre la posibilidad de abrir otro tipo de cuentas también para nuestros clientes, de tal forma que podamos planificar no solo el presente, sino que también el futuro. ¿Qué pasa cuando yo me muero? Yo no quiero que cuando me muera el patrimonio que he construido y que me ha costado construir, además del dolor que se causa cuando yo me muero para mi familia, también sea un dolor de cabeza todos los procesos administrativos para poder hacerse de esos fondos, de esos recursos. Entonces, existen varios tipos de estructuras, ¿ya? En estas mismas estructuras nos permiten, por ejemplo, invertir en fondos que son de series institucionales. Willy hablaba de los fondos mutuos. Todos aquí probablemente conocemos los fondos mutuos y los fondos mutuos en el extranjero. Estos fondos mutuos hay dos grandes mundos de series. Bueno, hay más, pero para uno como inversionista, uno puede invertir, uno generalmente invierte en las series retail. Hay unas series un poco más baratas, que hay series preferentes, pero siguen siendo de costos de retail. Nosotros acá en Estados Unidos accedemos a una oferta muy amplia de gestoras de inversión para los clientes que buscan gestión activa, pero con la ventaja que podemos acceder a series institucionales, que son muy, muy baratas respecto a las series de los clientes retail. Los UCITS, lo mismo. Entonces, cuando tú, Max, me preguntas respecto a la estructura, hay que revisar los casos particularmente, ¿cierto? Por eso es importante tener esta reunión con los asesores, contáctese a su asesor, nosotros también lo podemos apoyar y probablemente le vamos a mostrar, o sea, no probablemente, con certeza le vamos a mostrar los diferentes tipos de cuentas que se pueden abrir, los diferentes instrumentos a los cuales podemos llegar, y eso junto con una orientación tributaria, vamos a poder construir un portafolio de inversión en Estados Unidos, con la información en Estados Unidos, que se mantiene acá,
eso no quita y no exime de ningún tipo de responsabilidad a los contribuyentes chilenos, porque como bien lo decía Willy, es la persona que invierte siendo chileno que mantiene su responsabilidad y su obligación de declarar su renta de fuente extranjera, lo tiene que hacer él, pero la información de estas inversiones se mantienen acá. Entonces, ahí tenemos varias diferencias, varias cosas que ir aportando, y por eso yo les decía que esto complementa la oferta actual que ustedes ya tienen a través de Inversiones Sura en Chile. Es un complemento. Alguien en una reunión, y perdona que me extienda, alguien la otra vez me decía, oye Pablo, bueno, ¿y cuánto será recomendable invertir en el extranjero? Bueno, nuevamente volvemos al tema de la diversificación, de ir poniendo, voy a ser bien coloquial, los huevos no hay que ponerlos todos en la misma canasta. Y eso significa ir diversificando no solo entre renta fija y renta variable, los alternativos que tú dijiste. En el extranjero, localmente, ¿cierto? Hay programas locales, hay programas en el extranjero, pero también diversificar en jurisdicción y en tipos de estructura me generan una posición mucho más sólida al momento no solo de invertir hoy, sino que preocuparme del mañana y de los que quedan cuando yo ya no esté. Así que nuevamente, Max, les hago la invitación a ustedes y a todos sus clientes, que también son nuestros clientes, porque somos todos Inversiones Sura, a que nos contacten, a que agendemos reuniones, a que conversemos acerca de este tema. Hay mucho que profundizar en términos de estructuras, en términos de eficiencia en costos, en términos de optimización respecto a lo más adecuado en los aspectos tributarios. Así que los dejo súper invitados. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Y me voy a hacer también cargo de algunas que me han llegado, creo que por el lado de inversiones. Me dice, bueno, en este mundo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que están privilegiando ustedes? ¿O cuál es su visión de inversiones? Tú algo tocaste. ¿Eh? Uno, nosotros estamos privilegiando mucho más lo que es la renta fija que lo de la renta variable, un poco por lo que hablábamos del control de la inflación. Estas subidas de tasas generan sí o sí contracciones de los productos, generan revisiones a la baja de las utilidades de las compañías, por lo tanto, uno siempre mirando hacia adelante ve el mercado de renta variable un poco menos atractivo, y obviamente los retornos, que en un minuto determinado eran prácticamente cero, hoy día ya hay un nivel de retorno bastante interesante en el mundo de la renta fija. Localmente, creo que comentábamos, teníamos una cosa interesante, tanto en el mundo de las tasas nominales, como en el tasa de UF, y Estados Unidos también hoy día ya empieza a generar retornos muy atractivos o más atractivos que los históricos en el mundo de la renta fija. Hoy día por eso nosotros estamos privilegiando ese mundo, que además estamos incorporando, y lo hicimos muy a la pasada, y agradezco a Pablo que también lo incorporara y lo comentara, estamos incorporando activos alternativos como una forma de descorrelacionarnos a estos activos más tradicionales, a estos activos que son más clásicos como la renta variable y la renta fija, y que tienen un perfil de rentabilidad atractivo también. Entonces, lo que tratamos de incorporar es menor volatilidad, que hemos tenido bastante, y un perfil de rentabilidad atractivo. Entonces, privilegiamos renta fija y la incorporación de algunos activos alternativos. ¿Cuáles? Como la palabra alternativos cabe en tantas cosas, yo siempre ahí recomiendo la conversación con el asesor. Eso es clave. Aquí no hay producto bueno ni producto malo per se, sino que sean idóneos a la estrategia, al horizonte, a la tolerancia al riesgo que cada uno de ustedes tengan, y ahí es más una conversación individual con una guía por parte de nosotros en cuanto a riesgo-retorno, pero es sí o sí una conversación en la cual ustedes tienen que sentirse cómodos, ustedes tienen que sentirse que hace fit a sus necesidades. También me acaba de llegar una pregunta con respecto, y creo que esta va para William Peña, que me habla básicamente es acerca si las pérdidas que yo genero en el exterior se pueden ocupar. Además me preguntan puntualmente cuándo se hacen estas declaraciones. Creo que lo nombraste ahí en la presentación, pero en una de esas los clientes quieren ratificar o volver a anotar a qué fecha o cuáles son las declaraciones a llenar. Así que no sé si William me puedes dar un poco de luz con respecto a eso. Bien, Max. Sí, mira, los cumplimientos tributarios para las personas naturales, personas físicas como nosotros que estamos acá
relatando esto. Nosotros estamos afectos al impuesto final, ¿ya? Y el impuesto final es el impuesto global complementario. Y el impuesto global complementario ocurre en el mes de abril, a través del formulario 22. Y la información es el contribuyente el que la tiene que ingresar en el formulario 22, ¿ya? Eso ocurre en esa fecha. Y sobre las pérdidas generadas fuera de Chile, para las personas físicas, yo creo que el año pasado salió un oficio del Servicio de Impuestos Internos aclarando que las pérdidas en el extranjero no se pueden compensar con ganancias chilenas, ¿ya? Por lo tanto, no es posible, ni viceversa, pérdidas chilenas, compensarlas con ganancias del extranjero. Ya eso lo aclaró el Servicio por Interno en un oficio hace un año y medio atrás. Por lo tanto, no es posible. Perfecto. Gracias, William, por la aclaración, y interesante también esta aclaración que nos hace el servicio. Pablo, me preguntan también, ¿quién es Stonex? ¿Ah? ¿Quién es cuál es la diferencia con Pershing, o qué es básicamente Stonex que tú nombraste en un comienzo? Perfecto. A ver, en Estados Unidos está la figura de broker dealers y está la figura también de custodio, ¿cierto? Hay qualified custodian, es que el custodio calificado que tiene que cumplir ciertas normativas muy estrictas por parte de la SEC, que es como la Comisión para el Mercado Financiero acá en Estados Unidos, un símil. StoneX es el custodio, es lo mismo en ese aspecto, es similar a Pershing porque son regulados por la misma entidad, tienen que cumplir con la misma regulación en Estados Unidos, tienen que cumplir con los mismos resguardos y con las mismas políticas. Y les cuento un poco de StoneX. StoneX es una empresa que se fundó en 1924, o sea, ya tiene casi 100 años de historia. Es un grupo financiero que tiene participación principalmente con clientes institucionales, tiene más de 420.000 clientes institucionales, Sura es uno más de ellos. Tiene presencia, tiene oficina en más de 18 países en los 5 continentes. Es una empresa que se transa en bolsa también, ¿ah? Su propiedad está diluida en grandes accionistas y uno puede ver esa lista de accionistas, no voy a entrar en ese detalle. ¿Y qué es lo que hace StoneX? StoneX hace dos cosas. Uno, es el custodio de las inversiones de los clientes, y además es el broker dealer. ¿Y qué es el broker dealer? El broker dealer es el que procesa todas las transacciones en los diferentes mercados para que los clientes puedan realizar y se puedan materializar las inversiones. Además, las cuentas que están en StoneX están protegidas por el FDIC, que es el depósito, es la aseguradora de depósito federal acá en Estados Unidos. Por lo tanto, las cuentas, al menos la plata que está en cash dentro de esas cuentas, tiene una protección de hasta $5 millones, por lo tanto están súper cubiertos los clientes. Nosotros nos hemos preocupado de hacer alianzas estratégicas, como decías tú, o como dijo Willy en algún minuto, no recuerdo quién fue. Nosotros tenemos nuestra estructura como RIA, nos permite tener diversos y múltiples custodios y broker dealers, y en eso estamos trabajando también para poder ampliar, como siempre lo hemos hecho en Sura, de ampliar los horizontes, ampliar las alternativas de inversión para nuestros clientes y aportar valor en ese aspecto, ir construyendo un patrimonio de forma diversificada, que permita a nuestros clientes cumplir esos sueños, esas metas que se ponen a través de estas inversiones. Pablo, tengo un par de preguntas más con los clientes. Yo voy a hacer dos más por un tema ya de hora, pero me preguntan si esta plataforma ya está disponible, cuáles son sus costos, cuáles son sus montos mínimos. Es decir, si nos puedes dar un detalle un poco más ahí, después terminaré una pregunta tributaria para Williams que acaba de llegar también.
Perfecto. Mira, efectivamente nosotros ya contamos con licencia hace un buen tiempo para operar. Esto requiere registrarse en el regulador, cumplir ciertos procesos y tener ciertas validaciones y aprobaciones. Eso ya está en marcha. Hemos iniciado, o sea, ya está validado. Ya hemos iniciado operaciones con clientes en distintos países. Por lo tanto, la respuesta es sí. La oferta ya está disponible, llame a su asesor ya conoce acerca de esta oferta, hemos tenido conversaciones con ellos y nosotros estamos súper disponibles para estas reuniones de conversar, para conversar en profundidad respecto a los diferentes casos. ¿Cómo funciona? Tenemos la posibilidad de delegar las inversiones o personalizar los portafolios. Tenemos mapas de instrumentos por tipos de activos para que los clientes también puedan orientarse. Nosotros tenemos 5 perfiles de inversionistas, desde el lado más conservador hacia los lados más agresivos para ir optimizando la conformación del portafolio. Incluso tenemos 6 portafolios para soluciones de corto plazo, y esas las podemos construir con distintos instrumentos. Los instrumentos van a depender de lo que hemos conversado, de estos factores, de estos engranajes que son particulares para cada uno. A partir de $50.000 se puede abrir la cuenta en Estados Unidos. A partir de $250.000 ya se puede personalizar el portafolio. Así que los dejo súper invitados. Respecto a los costos tienen una parte, el custodio que cobra por realizar las operaciones, y eso no vamos a entrar en el detalle porque son tablas medias largas. Está un costo que es el de servicio de asesoría que cobramos nosotros desde Inversiones Sura en Estados Unidos. Y también hay un costo asociado está la transacción del custodio, está la custodia del custodio, está nuestro servicio de asesoría y bueno, el costo del producto, que también se complementa lo que yo digo, hay que hacer la raya para la suma de todos los costos que yo pago, directos e indirectos. Y ahí es un poco lo que conversaba anteriormente respecto a la posibilidad de acceder a vehículos de inversión de series institucionales que son mucho más baratos y mucho más económicos, que bajan el costo del portafolio total. Así que nuevamente los dejo súper invitados, contacten a su asesor para que podamos conversar acerca de esta nueva alternativa que Inversiones Sura ha puesto a disposición de ustedes y que está disponible desde ya. Gracias, Pablo, por tu explicación. Y la última pregunta, que no sé si fue pregunta o afirmación, pero un cliente nos manifiesta, dice, si la DJ 1929 corresponde solo a hacerla cuando hay retorno a Chile o es siempre. No sé si eso quedó como afirmación o como pregunta. No sé si William puedes darme la clarificación de ese punto y ya para también ir terminando. Sí, la circular 48 que salió hace poquito, hace una semana o 2 semanas, por ahí salió, es muy clara ahora en decir textualmente que se debe realizar cuando la persona realiza una inversión. Por lo tanto, si la persona no obtiene rentas dentro de un año, o sea, pérdidas o renta, o no recibe dividendos, y solamente tiene una inversión, va a tener que hacer igual la declaración jurada 1929, informarla. Por lo tanto, hoy día es muy evidente que tiene que hacerla. Antes no era del todo claro con la resolución que tenía la declaración jurada 1929. Pero hoy día es muy evidente con el texto que está en la circular 48. Creo que con eso logro responder la pregunta, Max. Bueno, William, nada, muchas gracias por esa respuesta, gracias por tu exposición, agradezco nuevamente a Pablo la exposición acerca de la nueva solución de la RIA, y le agradezco a todos ustedes haber estado aquí en este webinar hablando de inversiones internacionales, hablando de las nuevas soluciones que tenemos hoy día a través de Sura, de los temas tributarios, de la nueva normativa, las nuevas aclaraciones que están saliendo, que son sumamente relevantes a la hora de invertir, y los dejo invitados a conversar con sus asesores de estos temas u otros, porque creo que desde ahí podemos construir un buen portafolio que se adecue a todas sus necesidades. Y los invitamos después para una próxima
otro webinar y de todas maneras siempre a estar cercano a sus asesores. Así que nada, muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto. It's far